Hola, mi querido alquimista, ¿cómo estás? Espero que estés mejor y mejor, esperando que el camino de embellecer tu alma sea cada vez más y más armónico. Bienvenido como siempre a Mi Alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma. Mi nombre es Marifer Pérez y el tema de hoy es ¿cómo manejas tú el rechazo? O tips para manejar el rechazo. Y la verdad es que ya llevo bastante tiempo queriendo hablar sobre este tema en particular, ya que es algo que a la mayoría de las personas les afecta, por no decir a todas las personas. Los que más se ven afectados son los adolescentes, y aún más si en la infancia sentiste algún tipo de rechazo por alguno de los padres, ambos padres, hermanos o una persona muy cercana a ti. De ahí se desarrolla la famosa herida del rechazo. Sin embargo, aunque la hayas desarrollado en la infancia o no, aunque no fuera el caso, todos somos vulnerables al rechazo, ¿sí o no? Y vivimos en una cultura, o mejor dicho, en un mundo donde el rechazo está mal visto, o nos han inculcado esa idea. La idea de que tú puedes ser alguien rechazable, entre comillas. Ponte por favor a reflexionar un poco en esto, de que en realidad, lamentablemente, nos han hecho creer en el rechazo. En pocas palabras, de lo que está bien visto o mal visto, según la opinión de quién sabe quién, según la cultura, según la sociedad, etc. De cómo te pueden aprobar un poco más y qué cosa o cosas tienes o no tienes, haces o no haces, que puede ser desaprobado. Ponte por favor a pensar en eso un momento, porque cuando en realidad empiezas a reflexionar en esto, cuando te cae el 20 de esto, es cuando uno empieza a despertar y a darse cuenta de lo que en realidad es el concepto del rechazo. Y ahora hablo un poco de esto, voy a hablar un poco más de esto y de cómo el mundo nos ha hecho creer que el rechazo es una amenaza real. Sin embargo, el miedo al rechazo, de alguna manera, también es algo que tenemos en nuestro ADN. ¿Sabías eso? Por si no sabías este dato, hace cientos de años, cuando nuestros ancestros estaban en comunidades y tenían sus grupos o su manada, por así decirlo, en ese entonces, cuando tú hacías algo que no era de su misma ideología, cuando alguien hacía algo que no era, o mejor dicho, que no compaginaba con la forma de vivir de ese grupo, de esa manada, te rechazaban. Cuando hacías algo que les disgustaba al grupo, te rechazaban. Y cuando esto pasaba, mi querido alquimista, te sacaban del grupo, literalmente, y te quedabas solo sin apoyo, sin esa comunidad que te respaldaba en muchos sentidos. Por lo tanto, podías morir si esto sucedía. Tu vida corría un riesgo enorme, ya que era indispensable que pertenecieras a un grupo, porque si no, en aquel entonces no podías sobrevivir solo. Entonces tenemos el miedo al rechazo muy arraigado, en parte por eso, porque está en nuestro ADN, es una forma de sobrevivir. Sin embargo, los tiempos han cambiado, ¿verdad? Ya no necesitas estar en manada para literalmente sobrevivir. Incluso sabemos de muchas historias, y yo las veo en terapia bastante seguido, donde, ¿sabes qué? Yo me alejé de mi familia. O sea, yo vivo aparte con mi esposa y con mis hijos, y yo no he visto a mi familia en años. Y aguas, a ver, hago un paréntesis aquí. No estoy diciendo que esto es del todo correcto, porque aunque uno se aleje de su familia, si este fuera el caso, porque no te sientes cómodo, sientes que no perteneces, que te rechazan, o tuviste heridas tan fuertes que no quieres ya pertenecer a ese grupo, ni quieres ver a esas personas o que te recuerden a lo que antes viviste. Esto tiene parte que ver con tu historia de vida y claro que se despiertan muchas heridas y lo tienes que sanar. Aunque tú estés separado de por vida de tu familia, tú tienes que sanar esto de todo corazón. No significa que te vas a volver otra vez uña y mugre con tus familiares, por así decirlo, que los tienes que ver siempre. Sin embargo,
como es tu sangre, sí es importante volver a reconciliarte de corazón con tus familiares porque es tu sangre, aunque, como repito, vivas lejos de ellos, ¿vale? Si así lo sigues queriendo y está perfectamente bien. Sin embargo, en ese entonces, hace cientos de años, importaba muchísimo si tú te alejabas de tu grupo, ya sea de tu familia o del grupo al cual pertenecías, porque viajaban en grupo, ¿no? Y se instalaban en otras tierras y tenían que buscar nuevas formas de vivir, de adaptarse, de cazar, de intercambiar lo que habían cosechado, es decir, hacer trueques o formar lazos y vínculos a partir de las personas, y esas personas te podían ayudar para poder avanzar en tu vida y sobrevivir, en pocas palabras. En aquel entonces sí importaba si te rechazaban y era un peligro inminente si no tenías las mismas ideas que ellos o hacías algo diferente que ellos no aprobaban. Pero ya no necesitas estar en el mismo grupo si no te sientes bien o no compaginas con esas ideas o formas de pensar o formas de vivir. Pero en aquel entonces, como estábamos diciendo, tenías que cuidarte de que no te rechazaran, porque si no pertenecías, no sobrevivías. En sí, el rechazo se puede resumir como el autoconcepto negativo de no pertenezco. O como cuando hablé de los 5 demonios del autoconcepto, y uno de ellos era no pertenezco. Si quieres saber un poco más sobre estos 5 conceptos, lo puedes encontrar aquí mismo en este canal de Mi Alquimia Emocional. Pero, como decía anteriormente, tenemos que resignificar el rechazo y darte cuenta que tu vida no está en peligro, sino que es un punto de vista diferente y ya está. La manera en la que el mundo nos ha hecho aún temerle hoy en día al rechazo es por medio de películas, series, redes sociales, con las manitas abajo, con las manitas arriba, de me gusta, me disgusta. ¿Qué es lo que muestran en las películas, por ejemplo, o la televisión cuando alguien es rechazado? Ponte por favor también a pensar en esto, acuérdate. O cuando alguien no encaja con lo que sea que está pasando en ese contexto. Las personas de alrededor ponen una cara de desaprobación, ¿cierto? Dan la espalda. O se escucha el tipo de expresión de uy, ¿ya viste fulanito? No pasó el examen. O la niña o el niño que le gustaba lo rechazó. O qué mal que te dijeron esto. Qué mal que no te dieron ese premio. Por tanto, en el inconsciente se empieza a reforzar la idea de que no puedo ser rechazable. Tengo que pertenecer a toda costa. Tengo que ser aprobado, tengo que ser reconocido. Y por tanto, empezamos a hacer todo para que nos acepten, sin pensar antes o sin tener un pensamiento crítico de ¿realmente me quiero poner ese estilo de ropa, por ejemplo? ¿Realmente quiero este tipo de cosas materiales? ¿Realmente quiero o necesito hacer esto para que el otro me vea de distinta forma? ¿Realmente el mundo se termina si alguien ya no quiere salir conmigo o estar en una relación conmigo? ¿Realmente valgo menos o soy menos porque alguien decide ya no querer seguir conociéndome, por ejemplo? Ya que el rechazo se puede percibir de distintas formas, pero en sí es cuando alguien percibe una desaprobación de su persona y eso hace que se sienta menos o sin valor. Pero ahora la pregunta es, ¿realmente tu valor disminuye, mi querido alquimista? O mejor dicho, ¿tú te crees la historia de que tu valor disminuye por que hagas o digas algo diferente a lo que has visto en familia, sociedad, amigos, entretenimiento, etcétera, en relación a lo que dicen sobre el rechazo y sobre pertenecer? Y aquí te va el primer tip para que empieces a superar el rechazo. En racionalizar esto primero. Esto es súper importante. En darte cuenta de que la cultura insiste en que el rechazo o la pérdida o el fracaso son cosas totalmente indeseables, que es lo peor que te puede pasar. Y antes que nada,
tales situaciones son inevitables. Todos los seres humanos pasamos por ahí. Y aparte de todo, si te fijas bien, no hay mayor oportunidad para crecer que las experiencias difíciles o este tipo de experiencias. En la adversidad es cuando puedes encontrar distintas soluciones, nuevas ideas e incluso madurar en tu persona de manera positiva y renovarte. Realmente, el problema no es el supuesto rechazo, sino nuestra forma de afrontar el rechazo. Hay quienes le ponen tanto peso a lo que pasó, al rechazo que sintieron, ¿no?, que dejan que los defina como personas. Es decir, lo afrontan de una manera no tan saludable. Pero tú puedes elegir, aunque puede costar creerlo, tú puedes elegir la forma de relacionarte con este tipo de situaciones donde percibes que hubo un rechazo o una desaprobación de tu persona. Por ejemplo, un rechazo amoroso no es el fin del mundo. Y esto, ¿cómo me encantaría transmitírtelo? Porque de aquí empiezan muchos resentimientos, rencores, inseguridades de muchas personas que yo veo en terapia. Sería hermoso que tuvieras la madurez quizás de una persona de 40, de 50 o de 60 cuando los escuchas hablar sobre aquel evento donde la primera vez que alguien los rechazó. Lo ven de una forma tan diferente. Esas personas sabias, ¿no?, que ya acumularon tantas experiencias, que ya se transformaron como alquimistas tantas veces, ¿no?, en su mejor versión, cada vez mejor, mejor y mejor, que cuando ven atrás lo que ocurrió, lo ven incluso a veces como una bendición, lo ven como, wow, a partir de esto pude crecer. Claro que en su momento me dolió, pero no permití que esto me decayera, o permití que esto solamente fuera un dolor de 6 meses, o solamente me dolió tanto tiempo, pero después me di cuenta que si no hubiese sido por ese evento, no hubiera conocido a tal persona después, o no hubiera mejorado esto en mí, o esto me abrió la puerta a investigar sobre tal tema que me apasiona. Y en realidad, mirando hacia atrás, lo único que puedo decir es gracias. Gracias a ese evento, gracias a esa persona, porque me di cuenta de quién soy, me di cuenta de lo que puedo llegar a ser y de lo que quiero ser. Así que un rechazo amoroso no es el fin del mundo. Aunque lo pinten de otra forma en las películas, en las telenovelas, en las canciones, no es cierto. Sucede lo que debe de suceder y las personas pueden cambiar de opinión, de gustos, de objetivos, y eso se vale perfectamente bien, y eso no tiene nada que ver contigo, mi querido alquimista. Y cuando entiendes eso en tu corazón, realmente te liberas del hechizo que nos han hecho creer mundialmente que tú eres una persona rechazable. Claro que por supuesto que todos tenemos que mejorar en nuestra persona, porque a eso venimos, a embellecer nuestra alma. Pero venimos a embellecer nuestra alma dándonos cuenta de que todo lo que nos pasa en nuestra vida es una oportunidad para crecer, no una oportunidad para hundirme, y no una oportunidad, mucho menos, ¿no?, para darle el poder a alguien de que defina tu vida, de que defina tu personalidad, tu seguridad y mucho menos tu autoconfianza, tu valor propio. Y cuando empiezas a entender esto, a racionalizarlo y después que poco a poco baje a tu corazón, tu visión, tu perspectiva transforma de una manera tan fuerte, tan profunda, que tu vida cambia, tu manera de ver las cosas cambian. Das verdaderamente un salto cuántico. Y lo que antes hubieras hecho, ¿no?, que quizás hubieras escondido esto debajo de la cama, como a mí me gusta decirlo, esconderlo en un baúl, todos estos sentimientos, o simplemente dejar que el tiempo lo cure todo, ya que es una frase muy famosa. Y a decir verdad, no estoy tan de acuerdo con esa frase.
porque muchas veces el tiempo lo único que hace es anestesiar, es adormecer, es empezar a verlo o a ver aquella situación como cada vez menos. Pero eso no significa que la transformaste. Eso significa que solamente adormeciste el dolor y ya pasó el tiempo suficiente para decir, ya quedó en el pasado, o eso ya no me afecta. Pero es porque se anestesió debido al tiempo, no porque en realidad transformaste la perspectiva de ver aquello. Así que por eso no estoy tan de acuerdo con el tiempo todo lo cura. En parte sí, en parte no. El tiempo tú lo decides, mi querido alquimista. El tiempo tú lo puedes decidir y puedes decir, ¿sabes qué? En estos momentos yo decido transformar esto. En estos momentos yo decido ver esto a través del amor y no a través del ego. Y esto lo hablo mucho más en mi libro de Embellece tu alma. Hablo sobre el rechazo, hablo sobre que el tiempo no lo cura todo, porque el tiempo lo decides tú. Tú defines cuánto tiempo vas a tardar en sanar aquello. Puede ser un día, una semana o incluso 20 años para sanar tu perspectiva. Tú lo decides. Así que hablo sobre el rechazo y cómo este es una invención del ego, el cual me lleva a mi segundo punto. ¿Sabes quién es el verdadero responsable del rechazo? El ego. El señor ego. A mí me gusta decirle el señor ego. Así le digo yo en mi libro incluso. Cuando ocurre un supuesto rechazo, lo que te está doliendo realmente es tu ego. No es otra cosa, mi querido alquimista. El ego te hace creer que tú puedes ser rechazable. Te hace tener la mentalidad de víctima para que te cuestiones, ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué esta persona me hace daño así al dejarme, al irse, etcétera, ¿no? Y más cuando ya hay una herida de un rechazo anterior por la infancia. Esto, por supuesto, se refuerza más, pero en sí, el ego te hace pensar, te hace creer, te hace sentir que todo es personal. Todo lo que el otro hace o dice es súper personal. Entonces te haces una idea errónea, vives en una historia, en un cuento mental absurdo, ¿no? Que te hace sufrir cuando todo esto no es cierto. Y esto puede empezar a definir tu personalidad de tal manera que vives con miedo, vives con rencor, resentimiento, inseguridad y vives desvalorizado. Vives separado del amor. Pero tú eres amor. Sin embargo, el ego hace todo para que pienses y sientas y vivas con miedo al rechazo, con miedo a que otra persona te pueda atacar de muchas formas. Eso es lo que te hace creer el ego. El ego es el responsable de todo y una de sus trampas es que construyas una imagen de ti a través del otro. Porque el ego te hace identificarte con todo lo externo, con todo lo material. Pero bueno, esto lo platico mucho más a fondo en el capítulo de las trampas del ego en mi libro de Embellece tu alma. Como puedes ver, es un tema que me apasiona porque en realidad cuando entiendes esto, te liberas. Empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista en lugar desde la mentira que nos ha hecho creer el mundo entero. ¿Y por qué? ¿O para qué? Para su conveniencia. Porque les conviene que vivamos con miedo. Les conviene que hagamos todo para pertenecer. Todo en un mundo donde reina el consumismo, donde ahora más que nunca nos inventan necesidades que no necesitamos, valga la redundancia. Nos inventan la idea de que necesitamos tal cosa para ser felices. Y tal cosa puede ser una pareja, un auto, la casa de tus sueños, muchísimos viajes y toda una ideología que nos hacen creer para sentirnos menos. Y poco a poco va marcando un camino, va marcando un sendero tan inconsciente y vamos a ciegas creyendo que eso es la felicidad, que si tengo aquello es la felicidad. Si me aprueban, seré feliz. Si me reconocen en esto, seré más feliz.
Y si alguien me dice que no, o que no le gusto, o que ya no quiere estar conmigo, o que lo que estoy haciendo es absurdo, o lo que yo quiero no tiene sentido, o no va a ser aceptable, en pocas palabras nos hacen temer a eso. Si haces esto, perteneces. Y si no haces esto, no perteneces. Si piensas así, perteneces. Si no piensas así, no perteneces. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto lo hablo un poco más a fondo en mi libro de Embellece tu alma a través del amor, ya que para mí es muy importante, como decía anteriormente, definir bien a detalle cuál es el objetivo del ego, para que puedas darte cuenta cuando hace de las suyas, sus triquiñuelas, y uno a veces ni se da cuenta. Se vuelve parte de nuestro día a día y nos gobierna a tal grado que le damos más fuerza a lo que el otro dice de mí, de lo que yo mismo pienso de mí. Si quieres saber un poco más sobre las trampas del ego, cómo superarlas, los casos que expongo de personas que lo han transformado, incluso experiencias mías que ahí cuento de cómo yo lo he podido transformar, ahí lo puedes encontrar en mi libro. Ya que hablo del ego desde un punto de vista psicológico, por supuesto que me encanta, pero también espiritual, así como lo explican en el libro de Un Curso de Milagros, que hablan muchísimo, bueno, casi todo el Curso de Milagros habla sobre el ego y el amor. Sin embargo, te voy a dar ciertas pautas para que puedas empezar a manejar el rechazo desde otra perspectiva y puedas reforzar un poco más tu inteligencia emocional. Número 1. No te identifiques con lo que hace o dice el otro. Esto es súper importante. Empieza a desidentificarte de lo que el otro hace o dice de ti. Número 2. Date cuenta que todos están haciendo lo mejor que pueden bajo su nivel de conciencia. Todos. Aunque tú pienses, oye, qué mal que hizo esto, esa persona está haciendo lo mejor que puede bajo su nivel de conciencia. Si supiera hacerlo de una manera mejor, lo haría. No lo hace porque no puede, porque no sabe, porque no es consciente. Número 3. No sigas rumiando o sobrepensando sobre la situación que te hace sentir el supuesto rechazo. Porque si lo piensas demasiado, estás entrando en un bucle tóxico mental, el cual estás queriendo encontrar forzosamente aquello que está mal en ti, cuando no hay nada malo en ti, mi querido alquimista. Simplemente es lo que es. Que me trae al siguiente punto. Punto número 4. Aprende a aceptar. Primero a aceptarte a ti mismo. Pero esto de aceptar, esto lo podemos hacer cuando lo vemos a través del amor, en lugar desde el miedo. El cual, el miedo está estrechamente ligado con el ego. Estos dos son compadres, son compinches, trabajan en equipo. Mientras que el amor te hace verlo desde otro ángulo, desde otra conciencia. Y número 5, si te está costando mucho superarlo, o sea, este rechazo que estás sintiendo, lo más seguro es que tengas una herida de rechazo no sanada. Por lo tanto, identifica de dónde viene para poder empezar a sanarlo desde raíz. Ya que, si es el caso, no solo te duele porque caíste en la trampa del ego, que todo mundo caemos y es la más común que hay, sino porque ya tienes una herida que se te detona de manera más profunda que otras personas, ¿no? Y no te preocupes, todo esto se puede sanar, solo que sí es importante hacer un trabajo interno y empezar a racionalizar bien cómo estás cayendo en la trampa del ego, una de las muchas trampas del ego. Y a decir verdad, es que cuando yo empecé a darme cuenta de las trampas mañosísimas que tiene el ego, empecé a ser más libre, porque pude transformar mi perspectiva en lugar de que mi perspectiva estuviera ligada a otras personas o eventos, ya que lo que hace que no nos sintamos libres es el ego. El ego te encarcela, haciéndote sentir que el otro tiene el control y la llave de lo que eres, que el otro te define. Y por tanto, es súper importante, al menos para mí, darte cuenta cómo funciona el ego. Cuando yo les he dicho en terapia a mis pacientes lo que es el ego, porque
que les explico y les enseño cómo identificar su ego, empiezan a darse cuenta cómo el ego los engañó para hacerlos sentir menos o desempoderados, menos valiosos, no suficientes, no capaces. Y esto les ayuda después a saber cómo cachar al señor ego con las manos entre la masa, por así decirlo, ¿no? Y decir, ya te veo, ya veo, aquí está actuando mi ego. Ok, muy bien. Le voy a bajar 3 rayitas a mi actitud o a mi sentir de víctima o a mi sentido de superioridad o de soberbia o de sentirme incapaz o no merecedor, etc. Entonces ellos ya empiezan a transformarlo solitos y lo empiezan a hacer un hábito, ya que antes caían en las trampas redonditos sin saber que era una trampa. Antes solo pensaban que era algo normal sentirse así, sentirse menos, darle el poder al otro, dejar que el otro te defina o que una situación te defina. Y cuando se percatan, cuando se dan cuenta de que ellos son amor, de que tú eres amor y que lo pueden transformar en amor y ver aquello a través de su ser adulto en lugar desde su niño herido o desde el padre crítico, la manera en la que lo ven se transforma. Por lo tanto, tú te transformas. Como dice mi gurú Wayne Dyer, cuando cambias tu manera de ver las cosas cambian. Y ahí es cuando empezamos a ser verdaderos alquimistas. Aquel que transforma todo en amor y sabiduría. Aquel que se da cuenta que a través de él mismo está la respuesta del verdadero cambio. Y bueno, mis queridos alquimistas, disfruté muchísimo hacer este podcast, la verdad. De hecho, dije de más. Lo iba a hacer un poco más corto, pero es un tema que verdaderamente me apasiona. Por eso escribí sobre esto en mi libro de Embellece tu alma. Por eso me nació escribir este libro y no hacerlo en un podcast solamente, porque es tan hermoso ver y saber cómo podemos vivir a través del amor en lugar del miedo, cómo identificar el ego, cómo poder integrar tu luz en tu sombra, cómo darte cuenta que el rechazo no existe y empezar a transformar tu perspectiva a una de amor, porque tú ya eres amor. Y ahí defino lo que es el amor, porque hay tantas definiciones que distorsionan lo que es el amor, que por eso hay tanta confusión al respecto. Pero bueno, espero que esto les ayude a ver el rechazo de otra forma. Como digo, si quieres saber más, ahí lo puedes leer en mi libro Embellece tu alma, que por cierto, vi algunos comentarios en redes donde decían, oye Marifer, espero que pronto llegue el libro a Chile, a Ecuador. Mis queridos alquimistas, ecuatorianos, peruanos o de Sudamérica, pero ustedes lo pueden pedir por Amazon y les va a llegar en físico, no se preocupen. Ahora hay que aprovechar la tecnología que se tiene y los medios que se tienen. Así que el libro está disponible en cualquier país. Lo único que tienes que hacer es pedirlo y en este caso por Amazon si no vives en México. Y si tienes dudas de cómo conseguir el libro, porque sé que ha habido algunos asuntos técnicos, no te preocupes, mándanos mensajito y te mandamos el link mientras resolvemos eso, ¿vale? Y antes de irnos, quería mandar felicitaciones a las 3 personitas que se ganaron el libro. Felicidades a Rocío, felicidades a Mariana y a Eli, ya que formaron parte del sorteo y ellas salieron ganadoras. Pero no se preocupen, va a haber otro sorteo para el libro digital y pronto les estaré diciendo. Y también quería aprovechar para decir ya una última cosa, es que también me mandaron muchísimos mensajitos ciertas mujeres ya embarazadas y personitas que se quedaron con ganas del curso de Bebés de Luz y también el de Sanando tu Camino a la Maternidad, que solamente estuvo en descuento en mayo. Ahora a partir del 15 de junio vamos a extender un poco más el cupón, ya que muchas personas apenas se enteraron. Entonces no se preocupen, para consentirlos el cupón va a estar vigente desde el 15 al 30 de junio, ¿vale? Así que no se lo pierdan. Y como siempre, les mando un abrazo lleno de alquimia y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, alimento para tu alma.